Advertencia. A estas alturas puede ser trillado decir que somos fans del wrestling y no hateamos a ninguna compañía. Sin embargo, hay que decir también que somos fans del buen wrestling y no de cualquier cosa que nos ofrezcan. En este canal ningún hate es gratuito, así que si eres fanboy o niño rata de cualquier empresa, sobre todo de WWE o de AEW, puedes dejar de ver este video. Este video reseñará muy brevemente los momentos y las luchas estelares más importantes de los pay-per-views del fin de semana, para terminar con un análisis sobre la decadencia de la división femenina de WWE a propósito de su torneo Queen's Crown, con miras a la primera competencia directa además entre AEW y WWE. Vamos a empezar con AAA, Héroes Inmortales en su edición 14. Nos traía un pay-per-view quizás el más corto de los que tuvimos el fin de semana, pero también de los más intensos. AAA, para los que no lo conocen mucho, es una empresa mexicana ya histórica fundada por Antonio Peña Herrada, más o menos por el 92-93, si no me equivoco. Justamente en esta edición 14 se le hizo un homenaje al señor Antonio Peña. La empresa nos tiene acostumbrados a spots impresionantes, a una lucha muy latina llena de topes suicidas, de wrestlers muy ágiles y aéreos, pero en esta edición logró combinar bien esas virtudes con la violencia y cierta psicología en el ring, más agresiva y brutal que en otras ocasiones, algo que últimamente de hecho no vemos en la WWE. Incluso podemos decir que es muy notorio su desaprovechamiento o hasta el desprecio del talento latino. Vamos al evento. Prácticamente todas las luchas se destacaron por algún componente. Primero, por ejemplo, tuvimos la lucha por la Copa Antonio Peña, con 8 luchadores. Estaba Villano Tercero Jr., Aerostar, Argenis me parece que se llama, Keira, Pimpinela Escarlata, un exótico, otro exótico también Mamba, Sexy Star y Toxin. Fue una lucha emocionante, lleno de entertainment, donde destacó la figura de Sexy Star, que eliminó a más luchadores, me parece, durante toda la lucha. Pero lo más llamativo fue definitivamente el final, con 2 clásicos exóticos, Mamba y Pimpinela. La última se llevó la victoria y la copa, agradeciendo el apoyo masivo tras sus muy buenas, hay que decirlo, movidas, porque ya Pimpinela es ya un veterano o una veterana si quiere. Justamente me gustaría preguntar, ¿no?, a los conservas o a los más progres políticamente correctos, si sabían que desde hace mucho tiempo en el wrestling existe esta figura, la del exótico, que, vamos a decirlo, no es exactamente un luchador homosexual, pero que sí funge de un luchador más o menos travestido, con un estilo muy particular entre atrevido y gracioso. Para estos tiempos, decimos, ¿no? ¿Será ofensivo? ¿Será una burla? ¿Más bien se tratará de una revalorización? Yo diría que esto tiene una historia mucho más larga. De hecho, podríamos hacer un video interesante contando la historia de los pioneros y de cómo surge esta figura del llamado exótico. Es más, ¿acaso nos olvidamos también de luchadores europeos o gringos que cumplían un papel parecido, no solamente ahora, sino en los años 80 o 90? El propio Ric Flair era para algunos un tipo exótico, aunque más bien lo calificaría más como glam, o más en la onda de un Shawn Michaels, por ejemplo. Alguien, en cambio, que cumplía más con estos parámetros y prácticamente tenía ese increíble potencial de reformular el concepto de exótico fue Velveteen Dream de NXT, que, en fin, ya sabemos lo que pasó con él. Algo parecido podemos hablar de las luchas mixtas, donde tranquilamente, como en este encuentro, una Sexy Star se enfrenta, recibe y da tanto a hombres, mujeres como exóticos. Pero claro, si estás solamente en la órbita de la WWE de los últimos años, seguramente te parecerá mínimamente raro. Tendremos después una lucha de triples entre los equipos de El Poder del Norte versus la nueva generación Dinamita, que nos dejaron grandes movidas con redoblada fuerza y un público además muy metido, que se dividía cada vez más, precedida siempre, y esto hay que reconocerlo, muy a pesar de las críticas que se puede hacer a Huguito Sabinovich y al humo del que mucha gente habla. Muy al margen de eso, la narración amplificaba brutalmente
la psicología que se tornaba cada vez más personal y por momentos incluso algo caótica, pero efectiva en esta muy buena lucha en donde se la llevaron todo la nueva generación. A propósito, es ya un clamor que AEW necesita reforzar a los locutores, ¿verdad? A los comentaristas de las luchas en español. Creo que nadie, absolutamente nadie, los ha podido defender, ¿no? De hecho, yo diría, no necesariamente cambiándolos y votándolos a todos. Yo creo que estos comentaristas en español pueden tener su chispa, pero el solo hecho de no hablar bien el español los limita demasiado. Aún más todavía cuando se trata de emocionar. En eso, pues la AEW consigue un cero absoluto. No necesitamos cambios, necesitamos a un comentarista que emocione y que sepa hablar bien español para empezar y por lo tanto pueda hablarnos y narrarnos una lucha como es debida. Continuando con el evento de AAA, tendremos luego quizás la lucha de la noche. Gente, hablamos de Lucha Bros contra una dupla que llegaron a otro nivel en esta lucha. Hablamos del Hijo del Vikingo y Laredo Kid, un luchón lleno de spots, obviamente con una muy buena interacción con el público. Los cuatro tuvieron también esta química con varios finales falsos muy emocionantes, brutalidad bien combinada con la técnica a cada minuto. Prácticamente no hubo vacíos, era imposible dejar de ver ni siquiera por un rato esta lucha, cosa que hace tiempo dejó de pasar en nuestra querida WWE, por cierto. También aquí en esta lucha se notó esa confrontación de un público dividido entre sus estrellas propias, los mexicanos de AAA, y las estrellas mexicanas internacionales que ya están en AEW. Esto es súper interesante porque aquí es donde podemos hablar de competitividad, una competencia que llegó tan lejos que el mismo público opuesto reconoce al propio rival y viceversa, porque fue una competitividad bien hecha, bonita, deportiva y de buen entretenimiento. Y aún así dejaron aún más hypeado a todos, porque al final cuando los Lucha Bros ganan, ¿no? Derrotan al Hijo del Vikingo y al Laredo Kid, aparecen los nuevos retadores. Si se acuerdan de Dragon Lee, bueno, apareció con su hermano Dralístico. Puede parecer muy chafa en general si se ven AAA y otras empresas nuestras, digamos latinas, ciertos comentarios en español, ciertos segmentos, ¿no? Donde son muy sobreactuados y qué sé yo. Porque claro, obviamente no tienen la producción millonaria de WWE, pero la lucha, la psicología que le meten, el ambiente, todo eso logra poner over a una futura lucha. Por ejemplo, en este caso, cuando se hace un buen evento y se nota cómo se articulan bien las cosas, pues sale bien. Este evento de Héroes Inmortales va a culminar con una lucha que equilibra el espectáculo con la violencia y brutalidad en una celda infernal, podríamos decir, en donde se enfrentaría justamente los Psycho Circus, donde está Psycho Clown, Murder Clown, y en esta vez sustituyendo a Monster Clown está Dave the Clown, contra los heels del momento de AAA, la empresa, ¿no? Que están compuestos por Puma King, DMT Azul y Sam Adonis. Aquí, al parecer, viendo las reglas, porque esto sí faltó, no las explicaron al inicio, se ganaba saliendo de la jaula o dentro también por conteo. Pero como eran equipos, eran varios los que peleaban adentro, si es que una mayoría de un equipo salía, entonces ese stable obtenía la victoria, ¿ok? Hasta ahí me parece bastante interesante. Sin embargo, luchadores que salían también podían volver a entrar. No sé si eso era necesario. Creo que hasta ahí, hasta que salieran, era una regla interesante, porque ponía a escoger entre la supervivencia, ¿no? del equipo, de los que se quedaban, y el afán de urgencia, de emergencia, de salir para ganar. Así la lucha se ponía muy emocionante. Además, hubo un elemento muy interesante y distractor, y de nuevo vamos a pedir a nuestros amigos conservas o progres que me dicen de la aparición de Estrellita, que si no la conocías, ahora sí que vas a querer conocerla. Era nuestra Harley Quinn mexicana, latina, con un aspecto de loca, ¿no? Por la pintura y el maquillaje que le hicieron como sea en la cara, pero lo suficientemente sexy y extraña como para ser un factor distractor durante toda la lucha. Ella se encaramaba hasta llegar arriba de la jaula y obviamente distraía a todo el mundo. Muy al margen de lo sexy y lo atrevida que era, te daba ese factor que podía pasar en cualquier momento, cualquier cosa con esta chica.
De hecho, ella logra varias veces entrar, interferir a favor de la empresa. La parte, por ejemplo, en que se encarama sobre la espalda de Murder Clown, que va subiendo la jaula para salir, fue un factor que puso más emocionante todavía la lucha, porque podía botarla en cualquier momento. Pero, digamos, ya fuera de la parte hot, la lucha ofreció de todo: mesas, sillas y sangre a montones, y todo dentro del ambiente típico de la AAA. No había necesidad de falsear más cosas. Lo interesante fue cómo rompían las máscaras a los Psycho Circus. El final, de hecho, fue brutal, porque le arrancaron la máscara prácticamente deshecha, rota, ensangrentada a Dave the Clown, que se sacrificó por el equipo y se quedó, y la empresa la mostró al público como un trofeo. Al margen de ciertos vacíos, la lucha en general y esas últimas tomas de la máscara ensangrentada, y con ese triunfo de los Heels, quedaron muy pero muy bien para la foto. Sin duda, AAA hizo un gran show en poco menos de 3 horas. La AAA, gente, también sabe dar palizas. Pero si hablamos de violencia, el evento Fight Club de la GCW realmente tuvo esa atmósfera de club de la pelea en muchos sentidos. Para mí, incluso llega a la altura de su gran evento anual, el Bloodsport, que este año también estuvo muy bueno, porque este evento del Fight Club logró obtener ese equilibrio entre un entretenimiento básico, sí, pero con una violencia sólida. Además, el factor sorpresa que elevó este evento a otro nivel. Anteriormente habíamos visto, ¿no? y les recomiendo la lucha, aunque sea verla solamente esta, a Matt Cardona, ¿no? Vencer al héroe de GCW, a Nick Cage, el ídolo violento, en el evento Homecoming, que también estuvo muy bueno, que fue solamente hace un par de meses. Ahora veremos pues a Matt Cardona, el heel por excelencia. Vemos cómo lo insultan, vemos cómo hay esa excelente interacción entre un heel recreado muy bien en GCW con ese público fuerte, potente, poderoso, ¿verdad? Ahora lo vemos enfrentado al bizarro Effy, quien perderá el campeonato de internet tras la interferencia de una misteriosa mujer que ya muchos imaginábamos que era pues no otra sino Chelsea Green. Esta lucha la quería poner aquí desde el inicio porque la veo como una buena síntesis de todo el evento de GCW, ¿sí? GCW no es exactamente una CZW. En CZW, digamos que se forma una subcultura muy cerrada, más cerrada que otras, de wrestling violento, donde el riesgo es excesivo. En cambio aquí, en GCW, hay tiempos, digamos, de diversión, de equilibrio, de técnica, que se combina bien con una brutalidad de la vieja escuela, ¿ok? Donde la tribu de fanáticos pueden aplaudir a una Chelsea Green cuando les ofrece un buen espectáculo, o incluso a un Moxley que, siendo el enemigo, ¿no? Porque está yendo a un territorio donde está su héroe, Nick Cage, pero que tras ganar con una demostración de resistencia, de verdadero dolor en el ring, recibe justamente por eso los aplausos del público. Eso es lo que pasó en esta lucha de Cardona y Effy. Effy, enfundado en sus mallas glam ochenteras. GCW se parece, yo diría, más a una versión de ECW que a una de CZW. Si propiamente GCW vino de las cenizas de Jersey Champion Wrestling, de más o menos a fines de los 90. Ya habrá tiempo para hablar más del tema. Y su formato sobrevive. Y aunque no parezca muy vistoso, evidentemente es circuito indie, les falta los recursos que WWE los tiene a borbotones, obviamente, pero están haciendo un gran trabajo, gente. Ahora, no solamente esta lucha captura esta emoción y esta atmósfera muy propia del circuito indie, ya desde el inicio lo tenemos en esta triple amenaza entre Alex Zane, Ninja Mac y nada menos que Lio Rush. Fue una lucha verdaderamente digna para este público que, como hemos dicho, es duro e intenso. Al final gana Alex Zane, digamos un favorito de la empresa, aunque también les encantaba Ninja Mac, y hay respeto para Lio Rush. Así que si te parecía que AEW se metió mucho a las indies, pues este es el evento que debes ver para apreciarlo en su totalidad. Porque además, después de eso tendremos dos luchas con sorpresas, con la marca de fábrica de la empresa de Tony Khan. Primero la lucha en parejas entre Chris Dickinson y Starboy, quienes derrotan nada menos que a Joe Janela
y Marco Stone, sí, el pequeñito de Jurassic Express. Él mismo apareció y Stone fue muy bien recibido por el público y se vio la química entre los cuatro. Por cierto, en un momento Marco Stone parecía haber recibido un mal golpe, se inmovilizó por unos minutos y me gustó mucho el detalle de Joey Janela, que muy dentro del estilo de GCW lo jala de la cabellera, sí, lo lleva a la esquina, hace el relevo y continúa la lucha, y luego Stone se recupera estupendamente. Entonces tenemos todo: sentido de urgencia, dureza, entretenimiento y obviamente la ovación total del público. Pero si hablamos de sorpresas mayores y de grandes recibimientos, la 7-Way Scramble Match, la que traía 7 luchadores, en donde batallaban 6 varones, vamos a decirlo así: Gringo Loco, Calvin Tuckman, Brayden Lee, Dante León, ASF y el ganador, Jimmy Joel, añadiendo a una fémina, nada menos que Thunder Rosa, súper aplaudida desde que entró. Aquí, en esta lucha, es donde vemos ese equilibrio entre cuidado a los luchadores, porque estaba Thunder Rosa, porque se la tenía que cuidar, no solamente porque es mujer, ojo, sino porque ella tiene varias luchas, está en una empresa grande, importante como es AEW, y todos estos luchadores que tienen ese estilo muy rudo, también son cuidados acá. No necesitas ser tan PG como la WWE para cuidar o incluso limitar tanto a tus luchadores. En la WWE lo que pasa es que, bajo la excusa de cuidar al luchador, limitan al luchador. Tan solo vean la expresión de Thunder Rosa, por Dios, o la de Moxley. Se nota que necesitan esa dosis de adrenalina. La gente, bueno, en esta lucha, no, para resumirlo, apoyó a Thunder en todo momento. Aquí no era gente artificial como en el NXT 2.0 que tenemos hoy, ni se trataba tampoco de sonidos sobrepuestos como en Raw. No, era puro wrestling violento, amando a quien se atrevía, a quien se arriesgaba y a quien lo dejaba todo en el ring. Mesas, sillas, algo de sangre, una buena interacción entre todos estos 7 luchadores y el público, que rogaba con que los luchadores, por ejemplo, se lancen a ellos, usen las sillas en las que estaban sentados. Esto es lo que se llama una comunidad luchística, cierto, más violenta, más grande, no más madura, sin muchas familias ni niños, y de hecho más friki, seguramente más rara y bizarra que la WWE, pero es una comunidad que sabe apreciar lo suyo y hace sobrevivir a su empresa, a la GCW, y creo que ese es el punto importante. Yo creo que tenemos que mencionar las otras luchas que hubo. En serio, aunque sea mencionarlas, no podemos dejar pasar la lucha de singles entre Jordan Oliver y Atticus Cogar, ¿sí?, con derrota de este último, o la de equipos, la de Second Year Crew, que derrotó al equipo DM Warrior. El equipo de Second Year Crew, donde están Matthew Justice, Mance Warner, AJ Gray. Por cierto, como en AAA, no, como dijimos, la música muchas veces no es original, no se escucha muy bien, a veces es incluso bizarra en un evento de lucha de este tipo. Sin embargo, logra tener su efecto, y en GCW generalmente ocurre, sobre todo con ciertos temas muy clásicos y muy propios de esta comunidad, ¿sí? Es decir, cuando le das a este público, que es muy cercano a estilos como el heavy, el hard rock, esto es lo que quieren, y por eso el temazo de Pantera, Walk, de su clásico álbum Vulgar Display of Power, de inicios de los 90, con el que entra Second Year, hace casi prácticamente poguear al público. Un público que ya se notaba que estaba cansado, fueron más de 3 horas de evento, pero que seguían y seguían saltando y apoyando, y la canción los puso mucho más pop todavía. Así que el evento no decae en ningún momento pese al agotamiento. Luego también tendremos, no olvidemos, la lucha entre Shane Mercer y Joya, una lucha muy sólida en la que al final gana Mercer, digamos el underdog Joya no llega a vencer a Mercer, pero le da muy buenas movidas aéreas, logra revertir incluso llaves, pero al final termina ganando el luchador más lógico, que es Shane Mercer. Entonces llegamos al main event. En el main event se calentó absolutamente todo, porque tuvimos, para empezar, otra sorpresa: la presencia de Mick Foley, el clásico luchador violento por excelencia. Mick Foley, con su típica camisa cuadros, recibió una ovación total del público, presentó el campeonato, le mandó su insulto a Matt Cardona, habló en el lenguaje de esta comunidad que lo alabó, y entonces presenta
a los luchadores. La ovación a Nick Cage, gente, fue sencillamente descomunal. Los empujones amistosos como acción y reacción de emoción y respeto, el insulto como alabanza, la fascinación por la violencia como entretenimiento que sobrepasa la fantasía, eso se sentía desde el primer momento. Apenas entraban tanto Cage como Moxley, se sentía esa atmósfera. Si Moxley era la parte, fíjense, para este grado de underground en la lucha libre, era la parte más elegante de la violencia, Nick Cage representaba en cambio esa transgresión total del wrestling mismo, violento y brutal. Su vida misma lo es. De hecho, para los que no lo sepan, cuento así cortito, Cage no la pasó nada bien en su vida personal. Ha tenido una historia de adicción pasada, tuvo abandono en las calles durante mucho tiempo, llegó a ser condenado a la cárcel por unos 10 años tras un atraco a un banco, pero él mismo se entregó. Él siempre intentó, a pesar del muy mal ambiente en el que vivió, sublimar toda esa mala vida en el ring. Es por eso que los fans se le entregan, se identifican y ven en su vida y en su personaje, que es más real que gimmick en verdad, un reflejo de sus propias vidas. GCW son los dientes partidos de Nick Cage, es la frente ensangrentada de Moxley, y eso es probablemente lo que muy pocos van a entender, y hasta van a odiarlo, los que han vivido demasiado en la burbuja de la WWE más PG. Pero es un estilo de lucha, es un estilo válido, y este fin de semana esa oscuridad brilló. Todos estos eventos de la GCW han intentado superarse a sí mismos cada vez más, y han logrado poner en la mira a estas clásicas deathmatch, el wrestling violento, y acaso el fin de la era PG, que es cada vez más obvia, ya se siente en estos pequeños, entre comillas, eventos que huelen a sudor y a sangre. Más que una lucha técnica, fue una exhibición de violencia, muy bien entregada, muy sólida, con buena química. No les podíamos pedir tampoco demasiado. Nick Cage se notaba agotado. Moxley ya es un performer que logra combinar algo de técnica y de violencia, tampoco podía salir tan mal herido. Sin embargo, se dan con todo y el público quedó extasiado. La espalda destrozada por 1000 vidrios de Moxley, la sangre en su frente, el brutal final de Nick Cage, que entre náuseas por la brutalidad de la lucha y por la emoción de ella misma, culminaba ese evento hablando a su público. Su público lo rescató de toda esa dura y cruel vida. Eso fue GCW, eso es el circuito independiente, muchas veces rechazado, pero que acá demuestra una vez más por qué es lo que es. Por otro lado, este es también un ejemplo de cómo elevar o dejar intacto a luchadores, a feuds, a rivalidades, haciendo perder a tu héroe sin enterrarlo ni condenarlo a la humillación. Porque Cage, ojo, ya había perdido, como lo dijimos, con Cardona en la memorable lucha de Homecoming, donde justamente se construye este heel con un potencial enorme que parecía que no lo tenía, y ahora es tremendo heel. Y ahora de nuevo Cage pierde con un inamovible, lógicamente, campeón Moxley. Y sin embargo Cage queda así todo ensangrentado, casi entre náuseas, muy bien parado. Y cada vez más reconocido por la comunidad luchística en general. No solamente por esta comunidad cerrada, sino en general. Esa comunidad que AEW inteligentemente está levantando como nadie en el circuito de lucha independiente, frente a la soberbia casi estúpida, francamente, de un Vince McMahon que solo se basa en el dinero, las ventas y el marketing, a despecho de lo que el wrestling en todas sus modalidades, incluyendo la violenta, hoy representa en la cultura pop del mundo. Ahora sí, esto se va a poner feo, porque toca hablar del Knockouts Knockdown que nos presentaba Impact Wrestling de TNA, que fue justamente el pay-per-view dedicado a un torneo femenino integral que, francamente, fue, y estoy seguro será, bastante superior al torneo que nos ofrece WWE. Yo sé que las comparaciones son siempre odiosas, y afirmar así el futuro no va a caer bien a nadie, ¿sí? Yo también crecí con la WWE, me encanta el talento que tenemos, pero justamente por eso me molesta más todavía que esta empresa número uno, ¿verdad? Todavía número uno, haya hecho decaer tantísimo a su talento y ahora en este momento a su división femenina, que debe ser la más talentosa en la actualidad del wrestling. Y ese es el gran problema con ese torneo y en general con la WWE.
Cuando ves luchas de 1 minuto con 30 segundos, donde derrotan a las heroínas del público, no una vez, sino 5, 6, 7 veces, en repollos de repollos que todas las semanas nos pasan, ahí es cuando sencillamente te das cuenta que WWE se burla del fan, se burla del público. Y no es que me moleste solamente porque, no sé, como algún hater puede decir, ¿no? Me gusta Liv Morgan, me encanta Liv Morgan y ya pues me molesté porque le hicieron perder. No, hubieran podido ponerla hasta una semifinal quizás y derrotarla, sin necesidad de que sea reina de nada. Pero aquí la cosa era tener al público que la quiere, el público quería que gane el maletín, si se acuerdan, era tener al público al borde. Lo único que se decide en WWE es sepultarla en 1 minuto. Ese decaimiento también se nota en la destrucción de NXT, que es por ejemplo Toxic Attraction para el futuro del wrestling femenino en WWE. Dirán ahora que, no sé, como me gusta Gigi Dolin, a quien sigo desde las indies, y que hoy, dicho sea de paso, es casi una sombra de su personaje Dark de antes, o una Mandy Rose que a todos les gusta, ¿solo por eso deberemos apoyar a esta facción? No, ¿verdad? A pesar de que nos puede gustar mucho, si somos objetivos, la facción está en nada como el NXT 2.0. ¿Dónde está Dakota Kai? ¿Acaso no squasharon a Ember Moon hace una semana nada más? Hasta podría preguntarme si Io Shirai, con lo tremenda que es, se volverá una luchadora intrascendente y terminará seguramente en el roster, pero desaparecida por mucho tiempo, como por ejemplo Asuka, que creo que no la vemos hace 3 meses, y que tuvo un triste reinado a pesar de lo buena luchadora que es. Son demasiadas preguntas sin respuestas lógicas, porque WWE en este momento no tiene lógica. Ni siquiera en sus historias más básicas. ¿Alguien sabe, por ejemplo, la storyline de cómo Dios intervino haciendo caer a Demon Balor de la tercera cuerda? Hasta ahora nadie nos explicó. Impact no tiene mucho. No tiene las mejores luchadoras del mundo, pero tiene historias lógicas, en lo mínimo, una psicología bien articulada. Y sobre todo tiene algo que la WWE está careciendo mucho, y es la competitividad. De eso se trata un torneo. Si no hay competitividad, ¿para qué diablos haces un torneo? El Knockdown tuvo eso, y se agrandó el fin de semana tras el desastroso inicio del torneo femenil de la WWE. Fueron peleas relativamente cortas las primeras, por ejemplo la de Rachel Ellering y Lady Frost, ¿no? Ganó Ellering. O la pelea de Chelsea Green, que derrota a René Michel. Y sin embargo, en ese tiempo corto fueron más articuladas que cualquier lucha femenina en lo que va de este torneo Queen's Crown. En serio, fueron sólidas. Más todavía las luchas de Tasha Steelz con Jamie Senegal, o la ex NXT, ya que a muchos les gusta decir ex WWE, Mercedes Martínez, ¿no? Que nos acordamos que hubiera podido tener una gran rivalidad con Io Shirai, con Dakota Kai, con tantas figuras, pero bueno, la echaron. Y acá en este torneo se lució desde el primer momento. Primero se enfrenta a Brandi Lauren, y quizás aquí no podría apuntar que la música de entrada de Mercedes me desagrada mucho, porque simplemente es un estereotipo latino típico, y que contrasta enormemente, y este es el problema sobre todo, contrasta mucho con el gimmick oscuro, más heavy, de una Mercedes Martínez enfundada en cuero, ¿no? Y con esa mascarada parecida a una calavera. Es face, pero es dura, es ruda, y le pones esa porquería de música. O sea, dale, no importa. Al final, la lucha y las luchas en general en este torneo de Mercedes Martínez logran tapar ese hueco, logran tapar y compensar esos fallos. Ni qué decir de las luchas de Deonna Purrazzo, por ejemplo, contra la rusa Masha Slamovich. Esa pequeña joya necesitas verla si quieres ver buena lucha femenina, en serio. La interacción, el llaveo, la técnica, todo funcionó, todo fluyó en esa lucha. No es tan larga, puedes verla, es una lucha estupenda. O por ejemplo la lucha Monster Ball, que fue prácticamente una lucha en honor a la gran Daphne, que bueno, acá tenemos un video muy sentido en homenaje a Daphne Unger, donde Savannah Evans se lleva la victoria, pero todas destacan. Kimberly, Alicia, Jordynne Grace, todas se enfrentan en una lucha violenta, con sillas, incluso tachuelas y mesas. Es aquí donde, por ejemplo, yo puedo ver que Kimberly, este personaje pues oscuro, ¿no? Sí encaja. Yo, personalmente, a este
Este tag team les quitaría esos vestidos muy estereotipados, ¿no? Ensangrentados, pero sí les dejo el rostro impresionante, muy bien hecho, y les intentaría dar una historia más interesante. Pero aquí Kimber Lee funciona bien, encaja, y todas en general. Al final, como digo, termina ganando la más grande, ¿no? La que pudo aprovechar mejor la lucha, que fue Savannah Evans. Punto aparte, justamente, conectando esta lucha, merece el homenaje que le hacen a Daphne, ¿no? Yo particularmente, pueden ver el video, me sentí muy tocado, ¿no? Daphne se suicidó hace muy poco, y es una de las grandes luchadoras pioneras en ese tipo de gimmick dark, además femenino, y en el estilo violento femenino. Hay un video de homenaje en donde se ve a Tyler Wilde, que es una de las grandes rivales que tuvo en TNA, Daphne, y ella comenta su legado, ¿no? Habla de un poco cómo era esta convivencia, este feudo con ella, e incluso llega a decir casi de un modo pues metafórico que Daphne valientemente donó su cerebro a la ciencia para que sea estudiado. Y esto es una obvia alusión a la trágica muerte de Daphne, porque gente, la salud mental no es un juego, ¿sí? Se tiene que reconocer además que ha habido grandiosas performers que sin necesidad de pasar por empresas gigantescas como WWE han marcado época y han abierto de hecho el horizonte para esta revolución femenina del wrestling actual. Daphne fue una pionera que abrió esas puertas. Y hablando de eso, finalmente Awesome Kong es anunciada para el Hall of Fame en Bound for Glory, que es el siguiente pay-per-view de TNA. Kong también la menciona a Daphne, y es donde el ambiente se vuelve súper melancólico y emotivo. Aunque muchos hemos crecido con momentos memorables, ¿no? En WWE, estas empresas también tienen esos momentos. Y empresas que están resurgiendo de nuevo, que se están levantando. Ahora, volviendo a las finales, ¿no? Todas las luchas, todas tuvieron el tiempo adecuado, donde cada luchadora se pudo lucir. Hay incluso en muchas de estas luchas falsos finales emocionantes, la mayoría con finishers, ¿no es cierto? No con roll-ups, como en la WWE, y con movidas finales efectivas, que se veían sólidas, creíbles, verosímiles. Mercedes Martínez es la que pasa a la final del torneo tras vencer a Ellering con su guillotín, mientras que Tasha Steelz derrota a Chelsea Green con su Frog Splash, y de ese modo tendremos la lucha entre Martínez y Steelz. Mercedes derrota a Tasha, se impone limpia y fuertemente, gana el campeonato y ahora tiene una oportunidad para el campeonato Knockouts en Bound for Glory. Este es el modo de cómo se puede hacer resaltar a tus luchadoras en un campeonato competitivo, dándoles una oportunidad, subiéndoles el prestigio. Esto es justamente todo lo contrario al torneo de la WWE. A pesar de que, fíjense, en TNA, como ya dije, no están las grandiosas luchadoras, ya ni siquiera está Tessa, ¿no es cierto? A pesar de eso, consiguen un torneo efectivo. Y bueno, para cerrar, el estelar es por los campeonatos en pareja. No podían faltar Rosemary y Jessica Havoc, que personalmente me encantan, derrotando pues a las vistosas de Influence, ¿no? Otra prueba más de cómo se puede hacer una lucha entretenida, porque de Influence son básicamente dos chicas que te entretienen y que te dan wrestling sin necesidad de ser pues Charlotte Flair. Y bueno, al final, a propósito de esto, se anuncia la llegada de Inspiration, que ya muchos lo sabemos, no son sino spoiler, ok, no son sino las icónicas de la WWE, que pasaron casi sin pena ni gloria, y qué triste decirlo, porque estas chicas, tanto como equipo como en singles, podían darnos todo, podían darnos lucha, belleza, entretenimiento y todo lo demás, pero la WWE las desechó, así de simple. Impact, en cambio, de a poco se va levantando, logra entretener más de lo que hace un torneo femenino en la WWE, que acaso no dura pues ni la cuarta parte de lo que duró este pay-per-view, estoy seguro. Y ese es el problema de la WWE. Tiene la mejor división femenina, pero la desperdicia completamente. La hace a un lado, enfocándose solamente en sus figuras más seguras. Sí, en este caso hablamos de las 4 jinetes. Pero el costo es
un exceso, porque al hacer esto aplasta al resto y se olvida completamente de que un torneo implica competitividad, buena articulación, un tiempo correcto, técnica luchística, etc. ¿Cómo vas a dejar lucir incluso a una Carmela o una Doudrop, por ejemplo, si le das como mucho 2 minutos de lucha? ¿Cómo pretendes reconstruir un torneo totalmente desprestigiado, poniendo esos tiempos sin ningún criterio para que estén las luchadoras que están o los luchadores que están en el otro torneo? ¿Qué criterio tenía poner a, no sé, Jinder Mahal? Cuando escuché, recuerdo, ¿no?, que la WWE tenía preparado no solamente un Rey del Ring, sino un torneo femenino, en serio yo pensé que por fin volverían a ser de algún modo competitivos, que recrearían, reconstruirían de algún modo el prestigio perdido desde King of the Ring, dando además un gran espacio al wrestling femenino. Pero no pasó nada de eso. No hubo una historia, no hubo un trasfondo detrás que pudiera reconstruir estos torneos, hypearnos mejor, ¿no es cierto? Y sin embargo nos mostraban en las promos a Charlotte Flair, a Rhea Ripley, que pues no aparecieron. Dicho sea de paso, hablando de el prestigio de estos torneos, francamente tener una corona y un cetro no se va a ver muy bien en la actualidad, salvo, claro, lógicamente, salvo que lo actualices, que sí se puede. Estéticamente puedes actualizarlo, dependiendo del gimmick del ganador, y además ponerle un prestigio o una oportunidad, como lo que pasó en este torneo Knockdown. Por eso, lo último que funcionó fue el Rey Booker, si se acuerdan, que ya era puro entertainment, pero después los siguientes Reyes del Ring, no sé, Sheamus, King Corbin, que creo que tuvo como 2 años la corona, Nakamura, por Dios, que sale con su guitarrista a bailar nada más, que está estupendo, que porque tiene una gran entrada y una gran canción, pero no tiene sentido que salga para bailar y punto. O sea, tiene que competir y él es bueno, pero claro, ya castraron su talento hace tiempo. Peor todavía, en el colmo de los colmos, entrega la corona en un segmento. No, ni siquiera en un segmento. Se nos muestra una foto donde entrega la corona. O sea, ¿qué puto prestigio le pones a ese torneo con todos estos elementos? Donde evidentemente lo único que consigues es, no sé, un ligero cambio de look o de gimmick, que obviamente le va a ir mejor a un heel que a un face. No sé, ¿acaso veremos a un Jinder Mahal como rey? Por eso lo habrán puesto y nada más que por eso. O a un Finn Balor, que yo estoy seguro que va a ser una perdición si lo hacen rey, y lo van a hacer solamente por su apelativo, ¿no? El príncipe Balor, que se vuelve rey. Y en el caso de las mujeres, ¿qué va a pasar con una Shayna que le están reconstruyendo de nuevo, verdad? Si gana la corona, apuesto a que se vuelve una heel payasesca, en vez de ser la máquina destructiva que salió de ese NXT dorado. Por eso que en otros torneos, como este Knockdown, una copa simboliza mucho más que una corona. Una oportunidad eleva el prestigio. Aún más, habíamos tenido ya otro buen torneo hace unas semanas, en una empresa totalmente indie, en la NWA, con su evento Empower, con una muy buena final, un torneo totalmente sólido, aceptable, y una buena final entre la imponente Camille y Layla Hirsch, que una vez más venía de AEW. Tense cuenta cómo AEW está actuando inteligentemente con las indies, y WWE, teniendo a las mejores luchadoras, las desperdicia. Bueno, hasta aquí este resumen luchístico del fin de semana. Fíjate, si con todo esto no te convences de que hay más vida fuera de WWE, o es que recién aprendes de lucha, eso no es un pecado, o es que estás demasiado metido en la burbuja de una WWE mediocre y que es claramente su peor versión. No es la WWE de los 90 ni de los primeros 2000, que yo sé que muchos van a decir que claro, era muy diferente, que si ahora lo vemos a la luz de la actualidad van a salir muchos errores, etc. Hombre, pero tenía lógica, tenía historias a largo plazo, tenía luchas sólidas, equilibraban bien el entretenimiento, las leyendas y el nuevo talento. Hoy no pasa absolutamente nada de eso. En el siguiente video ya haremos un análisis de fondo sobre esta competencia entre AEW y la WWE. Muchas gracias por hoy, esto fue Gunslavo de las Luchas.